La última carrera. El relato que escucharán a continuación me fue enviado por Javier, un taxista de la Ciudad de México, quien asegura que cada palabra es tan cierta como el aire que respiramos. Llevo 15 años trabajando como taxista nocturno. He visto de todo: borrachos que no recuerdan su dirección, parejas discutiendo, incluso un parto de emergencia en el asiento trasero. Pero nada se compara con lo que me ocurrió hace exactamente 2 meses. Era una noche de jueves, llovía intensamente, el reloj marcaba las 2:17 de la madrugada. Las calles estaban prácticamente desiertas. Pensé en terminar mi turno antes de lo habitual debido al mal tiempo, cuando divisé a una mujer haciendo señas bajo un poste de luz en una esquina solitaria. Detuve el taxi. Era una señora mayor, quizás de unos 70 años, vestida completamente de negro con un vestido anticuado y empapada por la lluvia. No llevaba paraguas ni bolso, su cabello gris estaba pegado a su rostro por la lluvia. «Buenas noches, señora, ¿a dónde la llevo?», pregunté mientras ella se acomodaba en el asiento trasero. «Al cementerio de San Joaquín, por favor», respondió con una voz tan suave que apenas pude escucharla sobre el sonido de la lluvia golpeando el techo del vehículo. Me pareció extraño el destino a esa hora, pero en ese trabajo uno aprende a no cuestionar a los pasajeros. Quizás tenía un familiar enfermo que cuidaba o trabajaba allí. Durante el trayecto intenté hacer conversación, pero ella solo respondía con sí o no. A través del retrovisor pude notar que miraba fijamente por la ventana, como buscando algo en la oscuridad de la noche. Conforme nos acercábamos al cementerio, noté que la temperatura dentro del taxi descendía drásticamente. El vaho de mi respiración comenzó a empañar el parabrisas, aunque el aire acondicionado estaba apagado. «Disculpe, ¿está cómoda? Hace bastante frío de repente», comenté, pero no obtuve respuesta. Miré por el retrovisor nuevamente. La mujer seguía allí, pero ahora me observaba directamente. Nuestras miradas se encontraron y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus ojos no parpadeaban y parecían no reflejar la poca luz del interior del vehículo. Llegamos a la entrada principal del cementerio. Las rejas estaban cerradas, obviamente. «Señora, está cerrado. Tendríamos que volver mañana temprano», dije cada vez más incómodo por la situación. «Aquí está bien», respondió ella. «Es exactamente aquí donde me bajé la última vez». Algo en su frase me inquietó profundamente. El taxímetro marcaba 85 pesos. «Son 85 pesos, señora», indiqué, tratando de mantener la compostura. «Oh, lo siento, no llevo dinero conmigo», respondió con una calma perturbadora. «Pero puedo pagarte de otra forma, con una advertencia». Antes de que pudiera responder, continuó: «No aceptes más pasajeros esta noche. Vuelve a casa por la avenida principal. No tomes la ruta del puente. Hay alguien esperando allí. Alguien que no debería encontrarse contigo esta noche». La mujer abrió la puerta y comenzó a salir. Fue entonces cuando noté que sus pies no tocaban el suelo. Estaba suspendida unos centímetros sobre el pavimento. Quedé paralizado. Hace 50 años un taxista me recogió en el mismo lugar que tú lo hiciste hoy. Me llevó a casa, pero nunca llegué. Tomó la ruta del puente y sufrimos un accidente. Él sobrevivió, yo no. Su voz se había transformado, sonaba hueca, como si proveniera de algún lugar lejano. Cada aniversario de mi muerte vuelvo para advertir a un taxista. Los que escuchan viven, los que no. Su figura comenzó a desvanecerse bajo la lluvia, como si estuviera hecha de humo. «Gracias por el viaje». Desapareció completamente frente a mis ojos. Con las manos temblorosas encendí el motor y di vuelta atrás. Decidí seguir su consejo y tomar la avenida principal en lugar de la ruta del puente que normalmente usaba para volver a casa. A la mañana siguiente, las noticias locales informaron sobre un terrible accidente en el puente. Un camión había perdido el control debido a la lluvia.
justo a la hora en que yo habría estado pasando por allí, si hubiera tomado mi ruta habitual. Desde entonces, cada vez que paso por aquella esquina donde la recogí, disminuyo la velocidad y miro con atención. Nunca la he vuelto a ver, pero algunas noches de la lluvia, cuando el reloj marca las 2:17, en el interior del taxi se enfría inexplicablemente y siento una presencia en el asiento trasero. Y lo más extraño de todo, cada aniversario de aquel día encuentro 85 pesos en el asiento trasero de mi taxi, aunque estoy seguro de haberlo dejado vacío la noche anterior. Continuamos. Relato del charro negro. En una visita a Tenosique, Tabasco, a ver a mis tíos en su rancho, pasamos una noche en una casa que tiene afueras del pueblo. Estábamos sentados junto a la fogata, el aire frío de la noche, platicando mientras las llamas danzaban, y el crujir de la leña llenaba el silencio del campo. Todos estábamos un poco callados, mirando las chispas que subían al cielo estrellado. Entonces, uno de los más viejos del grupo, don Manuel, que ya había vivido más de lo que muchos nosotros alcanzaríamos, nos miró con esos ojos llenos de historias y dijo: «Ah, ustedes creen que todas las leyendas son solo cuentos para asustar a los niños, ¿verdad? Pues yo les voy a contar algo que me pasó una vez, algo que no se olvida fácilmente. Escuchen bien, porque les aseguro que es la pura verdad». Era una noche como cualquier otra. Estaba viajando por un camino rural, de esos perdidos entre las milpas. Iba a pie porque mi caballo había quedado cojo por la mañana, y no había más que la luz de la luna para alumbrarme. Todo estaba en silencio, demasiado en silencio, como si la naturaleza misma hubiera decidido callarse esa noche. Pero de repente ve a lo lejos una figura, un hombre, vestido con un traje de charro negro. Caminaba en dirección contraria a la mía, con paso firme, pero no hacía ruido. Su sombrero era grande, casi imposible de ver su rostro, pero de alguna manera sabía que me estaba mirando. Y eso, amigos míos, no lo olvidaré jamás. El hombre se acercó y cuando estuvo cerca me saludó con un «buenas noches». Su voz, grave y profunda, retumbó en el aire. Yo por educación respondí, pero algo no estaba bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si el viento hubiera cambiado de repente, como si una sombra se hubiera interpuesto entre la luna y yo. «¿A dónde vas?», me preguntó, y su mirada, esa mirada, les juro que era tan penetrante que no pude mentirle. «Voy hacia el pueblo», le respondí, tratando de no sonar nervioso. Él me miró como si ya supiera todo sobre mí, como si pudiera ver más allá que mis palabras, como si leyera mi alma. «¿Seguro que ese es el camino que quieres tomar?», preguntó. Entonces lo entendí. No era una simple pregunta, era una advertencia. Yo lo miré, tratando de mantener la compostura, y entonces vi que en su mano, alzándose lentamente, pareció ofrecerme algo. Una bolsa. Estaba envuelta con una tela negra, pero algo me decía que no debía tomarla. Sin embargo, no pude resistir la tentación de preguntar: «¿Qué es eso?». El hombre sonrió con una sonrisa extraña, casi burlona. «Es un favor», dijo, «algo que podría cambiar tu vida, pero por supuesto, todo tiene su precio». Fue entonces cuando lo supe. El charro negro, el demonio que se disfraza de hombre, ofreciendo riquezas a cambio del alma. Todo se aclaró en mi cabeza, y en ese momento, algo dentro de mí me dijo que debía irme de allí, antes de que fuera demasiado tarde. Me disculpé rápidamente y empecé a caminar hacia atrás, sin apartar la vista de él. Sentí que mi corazón latía con fuerza. Pero la figura no se movió, simplemente me miraba, como si hubiera estado esperando mi respuesta. Al darme la vuelta para alejarme, escuché su voz, aún más cerca que antes. «Recuerda que no todos los caminos son lo que parecen, muchacho. Lo que aceptes de mí lo pagarás, no lo olvides». Corrí,
Corrí como nunca lo había hecho en mi vida y no me detuve hasta llegar al pueblo. Jamás volví a ese camino y nunca me olvidé de su advertencia. El charro negro no es solo un cuento, amigos. Es algo que acecha en los caminos solitarios y esperando a aquellos que se sienten tentados por la riqueza o el poder. Y les aseguro, como alguien que lo vivió en carne propia, que el precio de su trato no es algo que cualquier humano pueda pagar sin perder algo muy valioso. El fuego de la fogata chisporroteó al final de su relato, y todos los que escuchamos nos miramos en silencio. La leyenda del charro negro nunca había parecido tan real. Continuamos. La última habitación. Buenas noches, queridos cibernautas. Lo que están a punto de escuchar es una historia que me llegó hace apenas unos días. Como siempre les recuerdo que estos relatos son enviados por ustedes, la comunidad, y yo simplemente soy el mensajero de esas experiencias que sobrepasan nuestra comprensión. Esta historia nos la envía Manuel desde Puebla, México. Nunca he creído en lo paranormal, al menos eso pensaba hasta hace 3 semanas, cuando ocurrió algo que cambió para siempre mi percepción de la realidad. Trabajo como inspector de edificios antiguos. Mi labor consiste en evaluar estructuras históricas para determinar si son seguras o requieren renovación. El mes pasado me asignaron inspección de un hotel abandonado a las afueras de la ciudad, construido en 1932 y cerrado hace más de 30 años. El edificio tenía esa típica apariencia decadente, pintura descascarada, ventanas rotas y el inconfundible olor a humedad y abandono. Llevaba conmigo mi equipo habitual: linterna, cuaderno, cámara y un detector de humedad. La inspección avanzaba con normalidad, habitación tras habitación, piso tras piso. Fue en el último piso, en el extremo del pasillo, donde encontré una puerta diferente a las demás. Mientras todas las puertas del hotel eran de madera pintada de blanco, esta era negra, de un material que parecía más denso. Lo más extraño era que en mis planos no aparecía esa habitación. Al intentar abrirla, la puerta se dio con un chirrido que resonó por todo el pasillo. El interior estaba completamente a oscuras. Ni siquiera la luz del pasillo parecía penetrar en aquella oscuridad. Encendí mi linterna y entré. La habitación parecía normal a primera vista. Una cama individual, un escritorio, un armario pequeño, pero algo perturbador en el ambiente, una sensación de pesadez, como si el aire fuera más denso. Al acercarme al escritorio, noté un diario abierto. Las páginas estaban amarillentas y la tinta casi desvanecida, pero pude distinguir la última entrada, fecha 17 de octubre de 1972. Ya son 3 noches que la veo al pie de mi cama, siempre a las 3:33. No dice nada, solo me observa. Mañana me cambiaré de habitación, no puedo soportarlo más. Un escalofrío recorrió mi espalda. Consulté mi reloj, 3:25 de la tarde. Decidí tomar fotografías rápidas y salir de allí. Al levantar mi cámara, noté que algo no estaba bien. En la pantalla digital, detrás de mí, se veía una silueta oscura que no estaba visible a simple vista. Giré bruscamente. Nada. Solo la habitación vacía. Pensé que había sido un error de la cámara, un reflejo quizás. Tomé algunas fotos y me dispuse a salir. Fue entonces cuando mi linterna comenzó a parpadear hasta apagarse por completo. La oscuridad se volvió absoluta. Intenté usar la luz de mi celular, pero tampoco funcionaba. Me dirigí hacia donde recordaba que estaba la puerta, pero mis manos solo encontraron pared sólida. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Tanteé las paredes,
buscando desesperadamente la salida. Fue en ese momento cuando la temperatura descendió drásticamente. Mi aliento se convertía en vapor frente a mis ojos, ahora adaptados lentamente a la oscuridad. Y entonces lo escuché, un susurro justo a mi oído. Bienvenido a mi habitación. Sentí una mano helada pararse sobre mi hombro. No me atreví a mirar. Un zumbido agudo invadió mis oídos y perdí el conocimiento. Desperté en el pasillo del hotel, fuera de la habitación. La puerta negra había desaparecido y en su lugar solo había pared. Mi reloj marcaba las 3:34. Solo había pasado un minuto. Abandoné el hotel a toda prisa y presenté mi informe. Contrario a lo que se esperaba de mí, recomendé preservar el edificio como patrimonio histórico, alegando su excepcional arquitectura y valor cultural. Algo dentro de mí me impulsó a proteger ese lugar, como si una voluntad ajena tuviera control sobre mis palabras. Mientras escribía el informe, sentía un impulso inexplicable, como si alguien guiara mi mano. Al revelar las fotografías esa noche, todas las imágenes de la última habitación aparecían completamente negras, excepto una. En ella se distinguía claramente el interior de la habitación, pero en el espejo del armario, en lugar de mi reflejo, había una figura oscura, con ojos completamente blancos. Lo más perturbador ocurrió 3 días después, cuando revisaba mi informe. Al buscar los planos originales del hotel en los archivos municipales, descubrí que efectivamente existía esa habitación en los diseños iniciales. Era la habitación 333. Y según los registros de 1972, un huésped se había quitado la vida allí. Su nombre era Manuel, igual que yo. Desde entonces, cada noche a las 3:33, despierto sintiendo una presencia al pie de mi cama. No la veo, pero sé que está allí, observándome, y tengo la terrible certeza de que tarde o temprano me llevará con ella a la última habitación. Pero lo más inquietante es que parte de mí anhela regresar al hotel, como si estuviera un asunto pendiente por completar. Y hasta aquí el relato de hoy, cibernautas. ¿Realidad o ficción? Eso queda a su criterio. Si tienen experiencias similares que quieran compartir, ya saben cómo contactarme. Nos escuchamos en la próxima emisión, si es que la oscuridad nos los permite.